Hola, buenas noches, ¿cómo le va a todos? Estamos otro día más, otra noche más, compartiendo con ustedes en este canal 100% misionero. Estamos muy contentos del invitado que tenemos hoy, es Carlos Scott. Pero antes vamos a pasar a una parte musical y hoy vamos con una banda de reggae, una banda muy linda que hace misiones. Ellos dejaron la música el 100% para hacer misiones. Sí hacen recitales, hacen eventos para juntar dinero para este tipo de misiones y ayudan a los lugares que van. Así que vamos a ver esta banda y después nos encontramos otra vez para charlar de una persona que a mí me cambió el rumbo de pensar. To his call, valley of decision, valley of decision. But this ain't no game, people have to die in his name. Valley of decision, valley of decision. Dark days, it looms all around us. I find it hard to see. I don't know. Whether I should pray, people all around me seem to be so sad. I see them cry, I hear them bawl, I see them backs up against the wall. I wish I could wipe away those tears. There's a holy Mount Zion. Holy, holy Mount Zion. Well, just know that Jesus is your God. Yeah. It's valley of decision, valley of decision. Even though I ran through the years and valleys, I feel no evil 'cause God is with me. Even though I ran through the years and valleys, that man is up and let me comfort me. Even though I ran through the years and valleys, I feel no evil 'cause God is with me. Even though I ran through the years and valleys, that man is up and let me comfort me. Coming from, people take heed to his call. Valley of decision, valley of decision. This ain't no game, people have to die in his name. Valley of decision, in all the valley of decision. We don't get all the valley. Listen clearly, call on his name and you will be saved. There's a holy Mount Zion, holy Mount Zion. Well, just know that Jesus is your God. Yeah, it's valley of decision, valley of decision. Run, coming from, people take heed to his call. Valley of decision.
Bueno, después de escuchar esta banda Cristafari, le quiero contar una historia de Amy Carmichael. Amy Carmichael creció con unos ojitos marrones. Ella siempre le pedía a Dios tener unos ojos claros y le pedía al Señor tener ojos claros y el Señor no le daba esos ojos claros. Ella se enojó por no tener esos ojos claros y más adelante esos ojos marrones con que el Señor le dio para que naciera fueron los que le salvaron la vida. Y así vamos a ir aprendiendo cada viernes algo de esta misionera, algo de esta persona que, como le dije anteriormente, cambió el rumbo de mi vida, el pensar. También el involucrarse con cada persona, el conocer a cada persona como si fuera alguien de la misma etnia, de la misma familia. Poder llegar a la India como fue ella y ser la misma persona, una india más. Dejar esos hábitos de donde venía y comer en el piso como comían ellos. Y eso a veces nos pide el Señor en este momento. A veces queremos dar de comer, a veces queremos dar de tomar, dar algo en los merenderos, hacer algo por el necesitado, pero lo hacemos desde un escalón. Tenemos que empezar a bajar y ver al necesitado como si fuera una persona como nosotros. Bajar a ese nivel y entender el dolor, el sufrimiento que ellos tienen para poder darle una palabra de esperanza más allá de un solo alimento. Dios nos mandó con ese motivo a esta tierra, de trabajar en su palabra, en que su palabra sea conocida. Así que vamos a estar cada viernes aprendiendo más de esta misionera como de otras, pero hoy, como les dije, va a estar Carlos Scott y estamos muy contentos de haber hablado con el pastor Carlos. La verdad que es impresionante lo que hemos hablado. Hemos hablado de todos los temas que se pueden estar pensando, desde la política hasta cómo están las misiones ahora, hasta cómo la iglesia toma las misiones. Así que vamos a pasar en minutos más a ese reportaje, pero primeramente vamos a ver este video. ¿Por qué debo apoyar a un misionero o a las misiones? Seguramente has escuchado acerca de apoyar a las misiones o apoyo de misioneros que están en otro país haciendo labor evangelística. Las misiones pueden ser de diferentes características, diferente tiempo de duración o diferente motivo. Eso sí, todas ellas llevan en común compartir el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Los misioneros son personas que han decidido dedicar su vida para servir a otros, incluso en diferente lugar de donde nacieron. Algunos misioneros están en otros pueblos, otras regiones y otros países. Muchos de ellos padecen diferentes sufrimientos, persecución en lugares donde no se permite hablar de Jesús, tienen escasos recursos, reciben insultos, golpes, pasan tristeza, entre muchas cosas más. Los misioneros, en gratitud por la salvación, al igual que nosotros por el amor que le tienen a Dios, decidieron amar a otras personas. Ellos tuvieron que ir a ser discípulos, dejando su lugar de origen para dedicarse a servir. Entonces, ¿por qué debo apoyar a las misiones o a los misioneros? Si tú no eres misionero y no puedes ir a otro país o a una región necesitada, puedes tener la oportunidad de ser parte de las misiones y contribuir de otra forma. 4 formas en las que podemos involucrarnos en las misiones. La primera, orando por los misioneros, especialmente a los que conocemos, ya sean de nuestra iglesia o algún amigo. Segundo, ofrendando a los misioneros una cantidad económica de dinero. Tercero, interesándonos en sus cartas de noticias, las cuales ellos envían. Cuarto, acompañándolos en misiones a corto plazo para estar en la obra misionera. Oremos constantemente por aquellos que han entregado sus vidas al alcanzar para Dios a un mundo perdido. Dios desea que puedas apoyar tanto espiritual, económico, como emocionalmente a estos valientes hombres y mujeres misioneros que han entregado sus vidas al servicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a otro programa aquí. Estamos con el pastor Carlos Scott, así que, pastor Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ariel? Una gran alegría compartir este tiempo con todos ustedes. Bueno, es una serie de preguntas, recién estábamos hablando fuera del aire, y una de las primeras preguntas quería saber cómo se compone tu familia, si tenés hijos, familia, esposa. Sí, llevamos con Alicia, mi esposa, 40
41 años de casado. Dios nos permitió tener 2 hijos varones. El más grande es Jonathan, que está casado con Carol. A través de ellos tenemos 2 nietos, Lautaro y Santiago. Ellos viven en Buenos Aires y trabajan en la iglesia Buenas Nuevas. Están en el área de misiones, trabajando con distintos proyectos. Y luego tenemos otro hijo también de 38 años, Daniel, casado con Marta. Ellos nos han dado también otro nieto, Iker, de 5 años. Ellos están en el País Vasco, están trabajando con los vascos ya hace más de 8 o 9 años, están por lo menos hace ya 10 años que están ahí. Dios les permitió plantar una iglesia, la primera iglesia ahí en Tolosa, en el pueblo de Tolosa, que tiene 22.000 habitantes más o menos, y ahora están trabajando en otro pueblo, Usurbil, con una segunda plantación de iglesias, pero ahora exclusivamente para los vascos, que manejan el idioma euskera, así que ellos han aprendido muy bien este idioma y están trabajando ahí. Bueno, este es un poco el resumen de la familia, para que tengan una imagen. Todos trabajando en las misiones, al llamado de Dios, eso es buenísimo, eso es buenísimo. Te saco un poquito del área de la familia. ¿Cómo, una de las preguntas que uno se hace, ¿no es cierto?, cuando ve personas que el Señor ha levantado para realmente bendecirnos con sus palabras a través de las misiones, es ¿cómo decidiste trabajar en misiones? ¿Fue un llamado? No había nadie y dijeron, uy, voy a ayudar acá, que pasa muy seguido últimamente, pero ¿cómo fue ese gustito a las misiones? ¿Fue un llamado realmente del Señor? Bueno, con respecto a este tema hay mucho misticismo, ¿no es cierto? Hay mucho, se habla mucho como que hay algunos especiales, ¿no? Parece que la misión se maneja en dimensión clerical. La dimensión clerical es los profesionales. Los profesionales son los que tienen un llamado especial. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿y el resto de la iglesia qué está? De espectadores, sentados en una silla, mirando un show, diciendo este me gusta, este no me gusta este como predica, aquel no me gusta tanto, me gusta la banda, esta no me gusta. Y ahí viene el error. En realidad la iglesia es misionera, toda la iglesia es misionera, la naturaleza de la iglesia es la misión. El problema que tenemos muchas veces es que no nos damos cuenta que Dios ya nos encomendó a su iglesia, ha sido enviada al mundo. Qué interesante que el término misión no aparece en toda la Biblia, pero aparece el envío. Entonces, como el Padre me envió, dice el Señor, yo los envío. Ya nos ha enviado el Señor a este mundo. Entonces todos somos misioneros, todo es misión. Así que no es un problema de que hay un llamado especial, una luz que viene del cielo y me ilumina. No digo que a alguno le pueda pasar esto, no. Pero sí, todos tenemos que ser conscientes que el tema no es si hemos sido enviados o a quién tenemos que enviar. Ya hemos sido enviados, sino dónde vamos, cómo y si estamos ocupando el lugar que Dios quiere que ocupemos. Hice una pregunta con trampa porque cuando estuvimos el estudio la otra vez allí en OMU, dijiste algo más o menos de esto. Entonces digo, me va a contestar lo mismo. Me va a decir que todos somos misioneros, que la iglesia sentada ahí es misionera. Ya tenemos todos el llamado, lo que es empezar a ir y empezar a trabajar. Pero sé que has viajado, has sido enviado. Estuviste viajando por algunos lados, digamos. Sí, nosotros con Alicia desde el año 1993 hemos comenzado a estar full time. Nosotros teníamos nuestros trabajos, después la iglesia nos hizo un llamado, ahí comenzamos a trabajar full time, y cuando uno comienza como pastor, formando parte de un gran equipo pastoral, ahí entonces entran otras obligaciones. Es un rol, no es más importante que otro rol o de cualquier otro miembro, no, es un rol más. Y bueno, como Dios siempre ha puesto en nosotros un deseo muy fuerte de preocuparnos por aquellos que no han escuchado el Evangelio o no han visto las buenas obras del pueblo de Dios en su propio contexto, lengua y cultura, con Alicia nos hemos dedicado mucho más, así que Dios nos permitió estar en distintos lugares, por ejemplo en Sudán, hemos estado en Kenia, hemos estado en distintos lugares de Europa, hemos estado en Medio Oriente y sirviendo a misioneros, sirviendo a iglesias, tratando de
de trabajar en un tema de cooperación, de relación, sobre todo de unos con otros, para que el Evangelio sea conocido y cómo ayudarnos unos a otros para extender juntos el reino de Dios. ¿Y es difícil ir como enviado? Yo creo que tenemos que, siempre me acuerdo de un proverbio que me enseñaron en África: a un elefante hay que comerlo de a pedacitos. Si a uno se le presenta todo el panorama, uno se puede asustar, pero siempre digo, hay que tomar pequeños pasos de riesgo. Yo me acuerdo cuando vino un misionero muy querido, amigo mío, Dick, vino y me presentó el desafío de Sudán acá en nuestra casa. Estamos viendo las fotos en su computadora. Me decía, acompañame a Sudán, al sur, mirá, no hay tanto problema, hay una guerra nada más, me decía, entre musulmanes y cristianos. Nosotros vamos a atender a una tribu, Añuac, que está ahí en el sur, en Pochala, en el límite entre Etiopía y Sudán. Están en guerra, pero han echado a todos los pastores, son chozas, no hay edificaciones, no hay energía, pero ahí vamos a llevar los 5 primeros libros de la Biblia porque no tienen la Biblia traducida en su lengua. ¿Por qué no venís? Y yo, cuando me mostraba todo eso y los problemas y un lugar tan endémico, digo, este está loco, decía. Y mi señora, que estaba al lado, me miraba y me decía, yo que vos iría, yo que vos iría. Llegué a pensar, mi señora se quiere deshacer de mí. Pero fui con mis recaudos, con temores, pero Dios me sorprendió. Cuando pasé por esa experiencia fue mucho más de lo que recibí, de lo que pude dar. Y yo siempre animo a todos a tomar pasos de fe. Si Dios nos presenta oportunidades, pasemos por esas puertas porque Dios va a estar presente. Y cuando pasamos por esas experiencias, algo más viene de Dios. Una visión más grande, un pensamiento más amplio, nos arriesgamos más, conocemos otras cosas y somos impulsados a cooperar unos con otros y para que Dios sea engrandecido en todo esto. Me hiciste acordar, nosotros tenemos unos enviados en Asia, ¿no es cierto? Y le digo, che, ¿cómo andan del COVID? ¿Cómo se están cuidando? El COVID es lo mínimo. El tema que cada 3 cuadras, 2 cuadras hay bombardeos por todos lados. ¿Sí? Ese es el problema, no tanto el COVID. Me hiciste acordar a eso, ¿no es cierto? Que uno a veces piensa una cosa y lo que se siente en el campo es otra cosa. ¿Tenés alguna anécdota de algún viaje que el Señor te haya tocado, pero realmente al corazón? Muchas anécdotas. Si nos concentramos en África, por ejemplo, me acuerdo cuando estuvimos en Kenia varios meses con mi esposa y mis 2 hijos en una iglesia preciosa, Nairobi Chapel, ahí trabajando en cooperación, conociéndonos unos a otros, conviviendo con una familia keniana, aprendiendo su cultura y cómo juntos proyectar el Evangelio a otras naciones. Y ahí pudimos conocer a Julio, que él es de origen brasilero, y a Mónica, que es de origen de Bolivia, y pudimos conocer su trabajo. Era un trabajo relacionado con los somalíes, y ellos pusieron un negocio de computación por los inmigrantes somalíes para enseñarles computación, que era una manera de llegar a la vida de ellos con un servicio pero bien práctico. Y una vez nos invitaron a una fiesta de los somalíes, la pasamos muy bien, comimos camello, comimos con ellos, y al verlo a Julio, y bueno, esa noche que comí camello, no dormía la noche porque me cayó muy pesado, pero estaba muy bien preparado, con una muy buena salsa, ¿no? Esas son otras anécdotas, las comidas, ¿no? Las distintas comidas que uno tiene que probar a los distintos lugares que va. Pero lo más importante fue conocerlos a ellos. Y a veces lo vimos un poco preocupados, entonces yo le digo a Julio y a ella le digo, pero ¿cómo está la vida de ustedes? La iglesia que los envió, los sostienen, y ellos nos dijeron tristemente, la iglesia nos ha abandonado. Y cuando ellos nos compartieron su drama, su tristeza, no porque ellos estaban pidiendo algo, sino fue una iniciativa nuestra, cuando después de varios meses que volvimos a Argentina, yo compartí esto con la Red Misiones Mundiales, que es una red de cooperación, distintos movimientos, distintas iglesias dentro de Argentina,
y desde la periferia, estábamos en una periferia con los somalíes, y desde la periferia, desde Tierra del Fuego, en Río Grande, un amigo, Raúl Vaca, ahí en la iglesia, él compartió este desafío, y desde lo último de la tierra, ahí, desde Tierra del Fuego, ellos se comprometieron a sostener a Julio, ¿no?, y a su esposa ahí en Kenia, y en una relación de amor, en una relación no solamente económica, sino también de preocupación por la vida de ellos. Esa es una de las tantas anécdotas que tenemos cuando vamos a la misión. Dios nos usa como puentes, Dios nos presenta situaciones, carga nuestro corazón, hace lazos de amistad que podemos compartir con otros, y ahí comienza una hermosa relación. Voy a saltear un par de preguntas porque me dejaste picando una. Y una de las preguntas que tenía para hacer, cuando escuché todo este tema que hablaba, te escucho y te escuché la última vez en la iglesia de Neuquén, también que tuviste el fin de semana anterior, ¿qué tema la iglesia, no es cierto? ¿Qué tema la comunidad de fe? ¿Cómo cuesta que... Hay tres preguntas en una: que se envíe, que prepare y después que los cuide. ¿Por qué le cuesta tanto a la iglesia, a la comunidad de fe eso? Bueno, yo creo que parte sobre todo de cuál es la visión pastoral, cuál es la visión del liderazgo. Las iglesias muchas veces se han centrado en sí mismas, han sido muy autorreferenciales, todos centrados en nosotros mismos. Entonces es muy importante que la iglesia pueda compartir y capacitar a toda la iglesia en el panorama general de toda la Biblia. El panorama general es, en primer lugar, lo he compartido varias veces, Dios quiere bendecir a toda la gente, Dios quiere bendecir a todas las etnias, que seamos de bendición a todas las familias de la tierra. No es solamente que Dios me bendiga a mí, sino el contrapunto es hacia afuera. Entonces no es un tema de una fuerza centrípeta, todos los recursos, toda la energía puesta siempre hacia adentro. Dios quiere que salgamos hacia afuera. Por eso Dios nos puso en pausa ahora. Y la iglesia la vemos expandida en distintos lugares. No estamos en las cuatro paredes del templo. Somos cada uno de nosotros el templo del Espíritu Santo. Donde vamos, ahí estamos llevando el reino de Dios. Entonces esa mentalidad hace que de pensar hacia adentro nos ha hecho mucho mal. Ahora Dios nos ha reformulado, nos quiere sacudir. Y el segundo tema que es muy importante es la gloria de Dios. Dios quiere llevar su gloria, expresar su gloria a todas las naciones para que las naciones lo reconozcan. Y esta gloria tiene que ver con que cuando vamos a Ezequiel 36, por ejemplo, nos dice la importancia de, Dios dice con el pueblo de Israel, ustedes me han abandonado, no han respetado mi nombre, no han honrado mi nombre, pero yo voy a defender mi nombre, no porque ustedes son buenos muchachos, la iglesia es muy buena, el lindo edificio, la banda que tienen, el conjunto, la adoración, no me interesa nada de eso. Ustedes no han honrado mi nombre, así que yo voy a defender mi nombre, porque ustedes me han abandonado. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Les voy a dar un nuevo corazón, pero no porque ustedes son buenos, los voy a hacer vivir una vida que ustedes ni piensan, lo voy a hacer y voy a reformular la vida de la iglesia, y voy a reestructurar la vida de la iglesia, y los voy a limpiar con agua puro para que las naciones conozcan mi nombre, porque lo que está en juego es mi historia y mi nombre. Y la tercera dirección que tiene toda la palabra de Dios, que Dios quiere derrotar el mal, quiere establecer el reino de Dios en todo el mundo. Y el problema es que la iglesia se cree que la iglesia es el reino de Dios, todo adentro, no. La iglesia es la comunidad del reino de Dios y somos llamados a expresar el reino de Dios hacia afuera, las señales de este reino que va a venir en su plenitud y de esa manera se va a derrotar el mal. Entonces, muchas veces tiene que ver con el cuadro bíblico. ¿Cómo lo presentamos? Que todos somos misioneros, por ejemplo. Leía una encuesta que de 10 argentinos, 8, si tuviesen la posibilidad, se irían del país en este momento. Y muchos jóvenes se quieren ir del país porque dice es inviable Argentina o Latinoamérica. Entonces la iglesia se tiene que preguntar, ¿cómo estamos entrenando y capacitando a esta gente que se va a ir? Porque la gente no es nuestra, la tenemos que aprender a soltar, a soltar, a soltar. Y a veces los pastores, los líderes quieren retener a la gente, retener hacia adentro. Y Dios quiere liberar a la gente. Si la vamos a liberar a la gente, si la vamos a soltar, ¿con qué concepto de misión? ¿Que se vayan a otros lugares a buscar trabajo? Sí. Que vayan a buscar con su
profesiones, otras oportunidades, sí, pero con un concepto de llevar el reino de Dios, con un concepto de discípulo, y no con un concepto solamente me mantengo y el domingo soy religioso y en la semana soy secular. Y derribar esos conceptos, esto es sagrado y esto es secular, todo es sagrado. Entonces tenemos que repensar el modelo de iglesia y la manera de comunicar y el lenguaje que tenemos y la manera de enseñar. Yo creo que hasta lo último que dijiste es que hay personas, pastores, líderes, encargados, que cuesta mucho deshacerse, porque ese es el que me hace todo, pero tuvo un llamado a salir y cuesta mucho salir. Pero bueno, lo voy a dejar ir. ¿Y después qué pasa? Cuando empezamos a pedir ofrendas a las iglesias para los misioneros y empezamos a pedir porque hay un proyecto para esas misiones. ¿Por qué la iglesia le cuesta tanto dar a las misiones? Bueno, hay un sentido de egoísmo también, un sentido de etnocentrismo y también un sentido de compromiso, de falta de enseñanza correcta, y esto tiene que ver con la visión, porque Mateo 24:14 nos dice, y será predicado el evangelio en todas las naciones, entonces viene el reino, comienza el reino, viene el fin. Entonces, la iglesia está llamada, a pesar de hacer un gran énfasis local, un gran esfuerzo local, tener la visión global a todas las naciones, porque lo que queremos es que el reino de Dios sea introducido en su plenitud. Comenzó en Jesucristo, que es un ya, pero es un todavía no, porque no ha venido en plenitud. La única manera que venga en plenitud y se derrote el mal y salgamos de esta estructura de injusticia, sufrimiento, dolor que se sufre en todas partes del mundo, es que aquellos que no han recibido el Evangelio, que no lo han visto con sus propios ojos, que no se ha encarnado en personas que han ido para vivir con ellos y que no han escuchado este mensaje, nosotros haciendo un esfuerzo intencional, predicando el Evangelio a todo el mundo, Mateo 24:14, cuando sea predicado, cuando sea conocido, entonces ahí se introduce el reino. Y la gran preocupación que yo tengo personalmente, que a veces la iglesia se centra en decir, bueno, todo lo que pasa es porque ya Jesús viene, ¿y cuántos años serán? Serán 7 años, 3 años y medio, habrá que reedificar el templo de Jerusalén. Y yo digo, son tonterías esas. Nos tenemos que enfocar en predicar el Evangelio. Esa es la única señal que tenemos. Y creo que muchas de las cosas pasan por ahí. Si nosotros nos damos cuenta que nos unimos al proyecto de Dios, entonces tenemos que hacerlo con entusiasmo. Ese esfuerzo intencional que nos lleva más allá, apoyando a la gente que Dios envía a lugares de acceso restringido y otros lugares para que este reino sea extendido. Estoy viendo muchas iglesias ahora que están poniendo comedores, vendenderos, ¿no es cierto?, que asisten a la gente. Dicen muchos pastores que he estado hablando, tenemos una iglesia misionera. Ahora, ¿tiene algo que ver? ¿Es misión igual acción social? ¿Es lo mismo? En realidad es misión. Históricamente hubo un debate en los siglos pasados, etcétera, ¿no? Que había un ala que hablaba solamente de la palabra, hay que dar el mensaje, y otros que hacían mucho énfasis en la obra. Y el mensaje es palabra y obra, obra y palabra, una cosa junto con la otra, no está divorciada. Y el problema es que siempre tratamos de divorciar, esto es sagrado, esto es secular, esto es la palabra, esto es la obra, si es la obra no es la palabra, y no es así, realmente no es así. Ser testigo no es solamente hablar acerca de, sino vivir de acuerdo a. Y la palabra de Dios hay que encarnarla, y encarnarla significa la obra. Y a veces a través de la obra la gente también cree, porque cuando vamos a Isaías 53 dice, van a entender en la medida que vean. Entonces yo digo, ¿cómo? Van a entender en la medida que vean. Si van a entender, tienen que escuchar. No, en la medida que vean, dice. Entonces ahí hay tema, palabra y obra van juntas. No la tenemos que divorciar. Entonces, toda obra que hacemos en el nombre de Jesucristo, dándole un vaso de agua a alguien, un merendero, haciendo algo por los pobres, en cualquier situación, en cualquier área, estamos anunciando este reino. Que no solamente se anuncia con la palabra, sino se anuncia también con la obra. La obra, la obra sin la palabra, realmente está muda, ¿no?
pero la palabra sin la obra está vacía. Entonces las dos cosas tienen que ir juntas, obra y palabra, y no dividir. El Evangelio es uno solo, tiene que ver con todos los aspectos de la vida, porque es un mensaje que transforma toda la existencia humana, pero que hay que demostrarlo prácticamente también. Hablando de divisiones, ¿cómo ves a la iglesia global hoy? Bueno, hay muchas corrientes, ¿no es cierto? Yo creo que nuestro pasado, siempre digo esto a los pastores, a los líderes, a los hermanos, digo, nuestro pasado fue denominacional, pero nuestro presente y nuestro futuro es una sola iglesia. ¿Cómo nos ve Jesús? ¿Cómo nos ve Jesús? Nos ve, estos son católicos romanos, estos son católicos ortodoxos, estos son protestantes, estos son evangélicos, y dentro de los evangélicos 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 denominaciones diferentes, habidas y qué sé yo, todas las etiquetas habidas y por haber que le podamos poner. No, Dios nos ve como una sola iglesia, es el cuerpo de Cristo, no hay varias iglesias. El tema es cómo nos vemos a nosotros. Si yo aprecio a un bautista, a un católico, a un ortodoxo, a un pentecostal, si estoy dispuesto a aceptar ese vaso de agua que es diferente, esa manera redentora que es diferente, sin juzgar, porque nos ponemos en jueces enseguida. Este no pertenece al cuerpo de Cristo, no, este no es creyente. Dios no nos puso como jueces, nos puso para proclamar, para compartir. Y cuando, por ejemplo, si vamos a Marcos, el capítulo 9, si no me equivoco, Juan está muy preocupado porque ve a uno exorcizando, sacando demonios, y lo va Jesús y le dice, Señor, vamos a prohibírselo, porque ¿sabés qué? No son de los nuestros, no tienen la misma práctica redentora que nosotros. Y Jesús le dice, no se lo prohíba, Juan, te estás equivocando, Juan, el que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. Aprende a aceptar un vaso de agua que viene de otra manera de ser, de otra manera práctica redentora diferente, no te pongas en eso. Y qué interesante que el capítulo anterior marca que hubo un enfermo que los discípulos no pudieron quitar el demonio, pero este exorcista expulsaba demonios. Y Jesús entonces les está abriendo la mente. Entonces, ¿cuántos problemas tenemos en el movimiento evangélico y protestante entre nosotros mismos? Que decimos, este sí, esto no, aquel sí, aquel... Hay prácticas redentoras diferentes. Saber convivir, apreciar otras prácticas redentoras. Y fuera del ambiente protestante y evangélico lo mismo. Cuando vamos al Medio Oriente vemos católicos muy comprometidos, ortodoxos muy comprometidos con una fuerte vivencia del Señor. Entonces nunca tenemos que menospreciar a nadie, sino apreciar la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Ahí está el eje, en Cristo Jesús. Es verdad, pero a veces creo que hemos perdido ese punto que es Cristo Jesús. Y nos han ganado las denominaciones, como dijiste, es el que grita, el que habla, porque canta, porque levantó las manos, porque revoleaba el saco en una época, porque el otro, y que pum, y que pam, y perdemos el eje. Y mientras vemos que perdemos el eje, vemos todo esto que cada vez es peor, cada vez el mundo es más parecido a lo que dice acá la palabra de Dios, que todo se está pasando lo que está diciendo. Y nosotros estamos preguntándonos todavía desde el área misionera qué hacemos, quién es misionero y quién no. Estamos preguntándonos a ver qué, no, pero ese no es con nosotros, vayamos con otra iglesia porque no hablan iguales que nosotros y tienen otra forma de ser. Y ahora yo me hago una pregunta. El Señor, ¿qué dice a todo esto? ¿Qué pensás? Bueno, sí, ¿qué piensa el Señor? ¿Qué dice el Señor? Bueno, el Señor nos ha enseñado que ya somos uno, ya somos uno. Y el Señor espera que nosotros completemos esta unidad, reflejemos esta unidad para que el mundo realmente crea, ¿no? Yo tengo la esperanza que el Señor va a seguir trabajando. Esta pandemia en la cual vivimos esta pausa, el Señor nos dio vuelta a todo, teníamos programas, teníamos presupuestos, todo metido hacia adentro, show de aquí, show de allá, programa de aquí, programa de allá, y de repente nos quedamos sin nada. De repente todo hacia afuera. Y yo creo que a medida que avancemos, Dios va a seguir sorprendiéndonos y vamos a ir entendiendo la importancia de esta unidad, que no necesariamente tenemos que estar todos de acuerdo en todo.
pero sí en ese eje principal que es Cristo Jesús. Si ahí podemos ir como los rayos de una bicicleta que van hacia el centro, están más juntos un rayo del otro en la medida que se acercan al centro. En la medida que nosotros podamos ver eso, yo creo que Dios va a ser glorificado. El corazón del Señor se pone muy triste cuando nos peleamos entre nosotros, cuando hay prejuicios entre nosotros. El problema grande que tenemos es lo que yo observo muchas veces que pasó cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés. No todos observaron este milagro, no todos se alegraron de este milagro. Algunos se burlaban. ¿Por qué se burlaban? Porque decían, Dios se puede manifestar de esta forma nada más. Así que si Dios se manifiesta de esta forma, entonces Dios no está ahí. Y muchos no vieron este milagro. Y muchas veces en la iglesia pasa lo mismo. Y con la iglesia, por ejemplo, si yo pertenezco a una iglesia pentecostal y alguien no habla en lenguas, yo digo, bueno, el Espíritu del Señor no está ahí. O sea, todos hablamos en lengua y uno se queda callado y decía, el Espíritu de Dios no está ahí. Y si yo pertenezco a una congregación que no habla por lo general en lenguas angelicales, de repente uno se para y habla en lenguas angelicales, lo miramos con cara rara y decimos, el Espíritu de Dios no está ahí. Entonces tenemos respuestas cerradas entre nosotros. No nos damos cuenta que Dios se manifiesta como quiere, cuando quiere, y lo hace a su manera. Entonces tenemos que estar mucho más abiertos de lo que estamos, a aprender a compartir y aceptar estas prácticas redentoras diferentes entre nosotros. Estábamos hablando de unidad, ya nos queda poquito para ir terminando. Pero cuando hablábamos de unidad se me venía a la mente, yo sé mucho de, no estar mucho, pero sí de mirar las redes sociales. Y cuando hablamos de unidad se me viene a la cabeza todo lo que está pasando ahora. Estoy hablando en Argentina porque a nivel global está pasando en el mundo todo lo que está pasando, ¿no es cierto?, por esta pandemia. Pero a nivel Argentina, esa grieta, que podemos decir que son dos bandos, y lo veo dentro de la iglesia, dentro de siervos del Señor, de pastores, de líderes, peleándose. Lo acabo de ver hace horas, peleándose porque porque el otro, porque ella, porque el otro. Y yo digo, ya entró a la iglesia. Estamos totalmente desenfocados. ¿Qué pensás de la política? Bueno, el tema político, la iglesia se tiene que enfocar en el reino de Dios. Amén. Dentro del reino de Dios, la política, cuando pensamos en la política, y acá cuando hablamos de la política tenemos que pensar que hay gente de derecha, hay gente de izquierda y hay gente de centro. La iglesia, ¿dónde se ubica acá? En ninguno de los tres. ¿Por qué? Porque hay gobiernos de izquierda, por ejemplo, que algunos representan en unos aspectos el reino de Dios, porque hacen cosas relacionadas con el reino de Dios que tiene que ver con la justicia social u otras. Los de derecha puede pasar lo mismo, los del centro puede pasar lo mismo. Tal vez algunos tengan un gran porcentaje del reino de Dios. No todos los gobiernos son lo mismo, no todos los gobiernos de derecha y de izquierda expresan lo mismo, hay mucha diferencia entre países, pero a todos les falta algo siempre. Entonces, ahí la iglesia tiene que intervenir. ¿En qué tiene que intervenir la iglesia? Tiene que ser una voz profética la iglesia. Tiene que marcar en cada gobierno qué es lo que está faltando, porque Dios nos llama a ser una voz profética, no a pelearnos entre nosotros. La iglesia está para decir al gobierno de derecha, al gobierno de izquierda, al gobierno de centro, al gobierno de turno, qué es lo que está faltando, qué es lo que creemos que se está haciendo mal y cómo poder colaborar en esto, cómo revertir esos procesos. Porque el reino de Dios va a ser introducido, ya ha comenzado, expresamos como iglesia de una manera imperfecta porque somos pecadores algunas de estas señales que vienen del reino de Dios y entonces tenemos que expresar cómo debería ser. Entonces estamos para marcar qué es lo que falta y ayudar a nuestros gobernantes, a las personas que están en poder, sean unos, sean otros, cómo ayudar a ver eso que está faltando. Esto no implica bendecirlos, porque cuando algo está mal, está mal. No puedo bendecir a un corrupto, no puedo bendecir a alguien que está haciendo lo malo, tengo que amarlo, por supuesto.
tengo que compartir el evangelio con el asesino, con el corrupto, con el que sea. Estamos para estar ahí, pero de ninguna manera para decir está todo bien, miro para otro lado, porque el apóstol Pablo dijo que tenemos que bendecir a nuestras autoridades. No, no es así, porque si hablamos del todo de la revelación, tenemos que ir también a Apocalipsis, donde de repente Juan le escribe a una de las iglesias que está sentada en el trono de Satanás. Así que significa entonces que el régimen político era un trono de Satanás. Entonces, ahí no era un tema de bendición, era un tema cómo la iglesia tenía que confrontar esa situación. Así que Dios nos llama a confrontar situaciones y a ser valientes en este sentido. ¿Y qué pensás de los partidos políticos llamados cristianos? Creo que nos equivocamos, realmente el cristianismo no está en busca del poder. No es el amor al poder, sino el poder del amor. Somos llamados a ser fermento en la sociedad. Por lo menos desde mi perspectiva, yo animo a todos los cristianos a meterse en la sociedad y estar en política también. Pero no te metas en política para tener poder. Que no se meta la iglesia para tener poder. Ah, somos muchos, mire qué importante que somos, ahora somos nosotros los evangélicos, vamos a manejar la cosa. Error. Toda la historia nos ha marcado que cuando la iglesia se metió en política fue su mayor fracaso. Sí, la intervención personal, que haya cristianos de izquierda, que haya cristianos de derecha, que haya cristianos de centro, y que sean sal y luz en medio del ámbito que se tengan que manejar. Pero nunca la iglesia meterse a decir es esto o es aquello en cuanto a definirse con un determinado sector o generar un partido propio. Cuando lo hemos hecho nos ha ido muy mal, la era de Constantino o cuando las cruzadas o lo que sea. Ha marcado que cuando la iglesia tuvo poder, enfocado de una mala manera, ha hecho sus más grandes errores por la cual tenemos que pedir perdón. Y seguimos en ese tono. Y en el día de hoy tenemos que revisar nuestras estructuras, de qué manera muchas veces excluyen a la gente, y los pastores, siervos y líderes nos tenemos que hacer cargo, no de decirle a la gente simplemente, venga, perdone, vuelva a la iglesia, sino de nosotros decir honestamente, nos hemos equivocado en esto, y les pedimos perdón. No que fue aquel que fue a ellos. Yo formo parte de todo el movimiento cristiano, y como movimiento cristiano hemos tenido muchos errores, llámese del movimiento pentecostal, bautista, católico, lo que sea, y ahí entonces tenemos que también repensar cómo vamos a actuar de aquí en más. Amén. Bueno, ya estamos terminando porque estamos ya casi media hora hablando, no te quiero sacar mucho tiempo, fuiste tan amable, sé la agenda que tenés porque te invitan de todos lados, lo sé. ¿Qué le querrías decir a este público de 10 de la noche que está ya preparándose para ir a la camita y nos está viendo? ¿Qué le querrías decir? Más palabras que te salgan de parte del Señor para poder decirle. Momentos antes de comenzar la entrevista, recordé un pasaje que me ha hecho mucho bien y los comparto con todos ustedes. Dios te considera capaz de hacer cosas imposibles. Dice Juan que cosas mayores haremos que el mismo Señor. Y el Señor tenía 12 discípulos y un grupo más amplio. Ahora la iglesia tiene una expansión tremenda. Entonces, Dios nos considera de hacer cosas muy, muy grandes. Y hay un proverbio ahí en el capítulo 11 de Marcos que dice que, dice que si ustedes oran, van a hacer mover este monte de acá a allá. Y era un proverbio simplemente para ayudarnos a pensar en la época esa y ahora, que Dios nos considera capaces de hacer esas cosas imposibles. Entonces, Dios busca fruto cuando no tendría que haber fruto. Y ahora Dios está metiendo la mano en la higuera, como cuando iba a Jerusalén. Vio una higuera, metió la mano y dice precisamente Marcos, y no encontró fruto porque no era tiempo de higos. Y el Señor maldijo la higuera. Entonces los discípulos cuando salen del templo dicen, Señor, se secó la higuera. ¿Cómo es esto? Entonces Dios, precisamente esta es la gran lección. Dios mete la mano en la vida de la iglesia y busca fruto.
a pesar que no es tiempo de fruto, porque Dios nos considera capaces de hacer cosas imposibles. Y a veces el fruto que nosotros le damos al Señor dice, mirá qué lindo templo que tenemos, mirá qué lindo conjunto, mirá qué lindo predicador, qué lindo grupo de jóvenes. No, quiero fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo, el fruto del mensaje que hay que llevarlo a todos los pueblos. No ocupen el lugar de la iglesia para hacer otra cosa que no corresponde. Entonces este es el momento de largarnos, de hacer cosas imposibles, de pensar una iglesia diferente, una iglesia que salga hacia afuera, y ahora depende de nosotros, que cuando termine esto no nos volvamos a encerrar adentro, sino seamos capaces de... Nuevo vino hay, pero necesita un odre nuevo, odres nuevos para un nuevo vino, un nuevo tiempo. Dios te considera hacer cosas imposibles. Hacele caso al Espíritu Santo, lo que el Espíritu está colocando en tu vida. Largate hacia adelante. Amén. Bueno, Carlos, Pastor Carlos, muchas gracias. La verdad que es un honor estar hablando, ¿no es cierto? Aprender de cada palabra como el Señor te está utilizando de una manera tan especial para nosotros que te escuchamos. Y estamos muy agradecidos. Y yo sé que van a estar muchos agradecidos porque desde que sacamos el flyer que ibas a estar, están muy contentos y que quieren que lleguen el viernes para poder escucharte. Así que el Señor está hablando a tu corazón y sé que sos el instrumento del Señor para hablarnos en este momento. Muchas gracias de verdad. Gracias, Ariel, por esta oportunidad. Un fuerte abrazo virtual y un cariño a todos los que nos están viendo en esta hora. Amén. Bendiciones. Bueno, espero que le haya gustado el programa de hoy, que le haya gustado la entrevista con el pastor Carlos Scott. Ha sido de mucha bendición para nosotros escucharlo y desafiarnos a las misiones, desafiarnos a llevar la palabra fuera de la estructura, fuera de las cuatro paredes del templo. Somos iglesia, la iglesia, el Señor ha puesto este mundo en pausa para que nosotros podamos salir a anunciar su mensaje. Quiero invitarlos, el próximo viernes a las 22 horas nos va a estar visitando en un reportaje pero impresionante Lucas Guzmán. Lucas Guzmán es un atleta cristiano, un campeón de taekwondo, un campeón de la vida. Quiero que lo conozcas, quiero que puedas conocer lo que Dios hizo en su vida. Así que te esperamos el próximo viernes a las 22 horas. Nos vemos.